buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a trabajar en un taller que se llama Liderazgo como creador de una cultura de cambio. Vamos a trabajar 5 puntos el día de hoy. Vamos a empezar primero con qué es el liderazgo, la cultura del liderazgo, el modelo DNA+3. Vamos a ver los compromisos del liderazgo y la formación de equipos colaborativos. Por ahí van a tener ustedes la presentación y el material de apoyo para que en cuanto estén viendo este video puedan ir realizando las actividades. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el liderazgo? Y te pido que en alguna libreta donde estés tomando notas, inicialmente pongas el concepto que tú tienes sobre liderazgo, ¿sí? Y vamos a encontrar que hay muchísimas definiciones. De hecho, el liderazgo es una de las palabras más usadas, pero luego menos entendidas, o más sobrevaloradas, o luego menos valoradas. Y pues eso nos va generando cierta confusión, pero que vamos a estar revisando, ¿sí? Yo les voy a compartir aquí 2 definiciones que nos van a servir mucho para los otros temas que vamos a ir viendo a lo largo del taller. La primera de ellas nos dice que el liderazgo o el líder va a ser el constructor de una cultura organizacional. Eso ténganlo bien presente porque más adelante cuando toquemos el tema de cultura nos va a ser bien útil recordar este punto. Y el segundo es que el liderazgo se define como esa influencia, es decir, el arte o el proceso de influir sobre las personas de tal modo que ellas puedan lograr sus objetivos y que se puedan sumar a las tareas de manera voluntaria, ¿ok? Entonces vemos que el liderazgo ha tenido cierta evolución. Primero vamos a ver la parte del siglo XX con la teoría de rasgos. Luego nos vamos con la conductual y después vamos a pasar con todas las teorías de contingencia o contingenciales, ¿no? En la teoría de rasgos se creía que los líderes tenían que tener ciertos atributos o ciertas características en su personalidad para poder ser líder. Después en el liderazgo situacional se hacen algunos experimentos en donde se dice o se definen 3 estilos de liderazgo, porque todo está basado en la conducta del líder, y estos 3 estilos de liderazgo que todos hemos escuchado, todos y todas, es el autocrático, el democrático y el laissez-faire. ¿Ok? El autocrático, pues bueno, es aquel que las decisiones son concentradas en una sola persona y son los que dan las directrices. El democrático es aquel que sí pone en consenso la toma de decisiones, y el laissez-faire es te dejo que trabajes, solamente te pido objetivos y puntos, ¿sí? Te dejo ser. Luego, en las teorías contingenciales, vamos a ver que hay una interacción de un tipo de líder con las características de la situación, y que esto depende para que los colaboradores o las personas del equipo cumplan con su tarea. La teoría situacional de liderazgo, aquí vamos a encontrar que se refiere, bueno, que puedes dar órdenes o que puedes ser persuasivo, pero que al final tienes que pedir la participación y la delegación de las actividades, y que la única contingencia que se tiene en cuenta es la madurez de las y los seguidores. Entonces la teoría contingencial va muy de la mano con la madurez psicológica y la madurez, es psicológica, y la otra es en cuanto a sus conocimientos técnicos. Esto lo vamos a ver más adelante porque se conoce o se empieza a clasificar los elementos o tus integrantes de un equipo en M1, M2, M3 y M4, ¿sí? Entonces aquí la teoría, esto es lo que propone. Luego también tenemos ya otros tipos de liderazgo, y como estilos hay muchos, pero lo que hoy vamos a ver es bien importante el liderazgo, cómo se relaciona con la cultura, porque el objetivo de hoy no es de hablar de todos los estilos de liderazgo, pero sí de cómo es importante en la cultura. Ustedes ahora también, donde me pusieron el concepto que tienen actualmente de liderazgo, pongan para ustedes qué es la cultura, ¿sí? Y a lo mejor por ahí todos y todas vamos a coincidir
coincidir que la cultura es ese conjunto, a lo mejor, de elementos que se van pasando de generación en generación. ¿Cuáles son estos elementos? Pues de valores, de creencias que van de acuerdo a un contexto histórico, ¿no? Y un contexto geográfico. Y por eso la cultura es importante. ¿Por qué? Porque ese es el tema que les quiero compartir el día de hoy. La cultura, tú la puedes vivir desde el nivel personal, o sea, la cultura que tú tienes como individuo, la cultura que se vive en tu casa, o sea, qué ritos, qué símbolos, qué valores se viven en tu familia, en tu lugar de trabajo, con un equipo de fútbol que tengas, cómo es la cultura de tu país, ¿sí? Entonces la cultura la podemos ver desde el individuo hasta la colectividad, ¿cierto? Porque todos tenemos ese conjunto de creencias, valores, símbolos, rituales que nos van creando nuestra manera de ver hacia el exterior. Entonces, la cultura es un caldo de cultivo y con esta premisa voy a empezar. La cultura es un caldo de cultivo. Y a lo mejor ahorita se están preguntando ustedes qué tiene que ver el liderazgo con la cultura. Bueno, la cultura es caldo de cultivo porque como tú vayas teniendo tu comportamiento en ciertos espacios, voy a poner un ejemplo, en tu equipo de trabajo, si ustedes empiezan a tener reuniones de trabajo y entonces quedan que la reunión es a las 9, llega la persona 9:10 y la junta no empieza. Vuelven a convocar a reunión, lo citan a las 4 y entonces empiezan a llegar unas personas, a lo mejor unas muy puntuales, unas no muy tanto, pero la reunión empieza a 4:15. Luego vuelven a convocar otra reunión a las 7 de la noche y las personas que van a ir a la reunión dicen, pues todavía alcanzamos a llegar por un café, apenas son las 7, ¿no? Ya están dando por hecho que van a empezar tarde la reunión. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es el comportamiento de las personas que se vaya permitiendo es lo que va a formar esa cultura. Y entonces ahí en esa cultura que se va generando en este equipo de trabajo que les estoy dando como ejemplo, la puntualidad no es un valor que se viva, ¿sí? Por eso la cultura es caldo de cultivo. ¿Qué tú le quieres sumar y meter a todo esto para que se vaya formando? Y entonces la cultura, si lo vemos así, que van a ser esos actos que tú repitas constantemente, podemos definir entonces que si la cultura, yo voy a tener un comportamiento y este comportamiento no es más que nuestros valores en acción, ¿cierto? Entonces, si mi valor en acción no es la puntualidad, mi comportamiento no va a ser de una persona puntual y por lo tanto la cultura de ese equipo, de esa organización, de esa familia no es la puntualidad. Entonces por eso la cultura es un caldo de cultivo que de acuerdo a lo que tú quieras lograr, eso es lo que tú tienes que trabajar con tu cultura. Ahora, la cultura no es algo que se administre. Ojo, porque también luego puedes confundir, y aquí está la clave para distinguir entre administrador y líder, ¿sí? La cultura no se administra porque lo que se administra son los recursos o son los procesos, pero las personas se liderean. Entonces, cuando tú también quieras tener clara la diferencia de un administrador y un líder, el líder liderea personas, el administrador administra recursos o procesos, ¿sí? Entonces, si la cultura, aquí es donde vamos ligando más, si la cultura se liderea, es por eso que aquí empezamos a relacionar el liderazgo con la cultura. ¿Qué cultura es la que quieres liderar? Entonces la pregunta que les invito a que ustedes se hagan en este momento es, ¿qué quiero lograr? Es decir, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Por qué me tendría que hacer esta pregunta ahorita? Porque de acuerdo a lo que yo quiero lograr, es como yo voy a decir qué cultura necesito para hacerlo. Para lograrlo, ¿sí? Entonces, partiendo desde tus objetivos, en tu equipo de trabajo, vas a decir qué cultura necesito para llegar a ellos. Y entonces,
vamos más profundo. Entonces, si esa cultura quiere decir qué comportamiento es el que necesito que tengan las personas del equipo, y para ese comportamiento entonces es qué valores se necesitan vivir, ¿sí? Y aquí es como se va sumando todo, y luego cuando a veces creen que parte de la filosofía organizacional en una empresa, ya ven que ustedes ves misión, visión, valores, piensan que solamente es la decoración de la recepción de la empresa, de la organización, y no es así. De verdad, de aquí sale todo, de aquí sale toda esa planeación estratégica para lograr objetivos, ¿sí? Porque yo necesito saber desde qué valores son los que necesito trabajar. Entonces, cuando tú dices, ay, pues nuestros valores es la seguridad, es la confianza, es la calidad, ok. Si esos son tus valores, entonces ¿cómo va a ser tu comportamiento de ese valor de confianza, de ese valor de seguridad? ¿Sí? Porque ese comportamiento, ese actuar constante que hagas es lo que va a formar realmente la cultura de la organización. Luego se cree específicamente en las organizaciones que la cultura depende del área de recursos humanos, y no es así. La cultura se construye con cada interacción de las personas, con cada relación que haya, y por eso aquí una frase de Drucker, que se le conoce como el padre moderno de la administración, dice que la cultura se come como desayuno a la estrategia. ¿A qué se refiere esto? Pues que la cultura es mucho más importante a toda la planeación que puedas tener, por muy estratégica que ésta sea. ¿Y por qué? Porque una persona muy enfocada a procesos y todo eso va a decir eso. Pues porque imagínate, tú tienes un super plan de trabajo para algún proyecto, no sé, quieres formar un proyecto social, un voluntariado, un servicio social, hasta con tus compañeros de clase, que hagas un equipo, y por muy padre que tengan sus objetivos de manera SMART y sus estrategias y sus planes de acción, si la cultura o el comportamiento que se está viviendo entre los miembros del equipo es, pues si se está viviendo una cultura de chisme, si se está viviendo una cultura de envidia, pues por muy padre que tengas la estrategia, entre ellos mismos, entre ellas mismas se van a ir saboteando y no se logra. Por eso esta frase de la cultura se come como desayuno a la estrategia. Entonces de aquí vamos teniendo más claridad de cómo estamos relacionando el concepto de liderazgo con el de la cultura, ¿cierto? Ya estamos entendiendo entonces que como la cultura se puede construir, que la cultura se liderea, por eso necesitamos a ese líder que lo haga, ¿sí? Y que parta desde una pregunta general que va a ser mi visión, mis objetivos, hasta una pregunta más profunda de identidad de la misma organización o del mismo equipo, es desde qué valores, ¿sí? ¿Se fijan cómo lo vamos escalando? Muy bien, entonces ahora, entendiendo estos puntos, vamos a revisar el modelo de DNA+3. Este modelito que ustedes pueden ir revisando en la presentación es DNA+3. Bueno, antes de poner más bien el segundo, como aquí se van a deslindar 5 puntos, en esta parte vamos a ocupar la tablita que se llama los 5 sentidos, porque sobre esta vamos a ir trabajando. Ok, este código de DNA está relacionado con nuestro código genético, nuestro ADN, ¿sí? Porque precisamente a eso hace referencia, que el liderazgo es como tu código genético, es algo muy peculiar, y que por muchas teorías de liderazgo que revises y que por mucho que tú quieras estudiar sobre el tema, al final te dice que cada líder, que cada persona va a tener un estilo distinto, y que a lo mejor mi manera de ser líder es muy diferente a la tuya o a la de un profesor de tu clase, no sé, cada uno va a tener su estilo. Y entonces aquí está propuesta de Roberto Murray, dice, cada quien tiene su estilo, sí,
pero te voy a dar una pequeña guía para que tú mismo, desde tu misma naturalidad, desde tu mismo estilo y peculiaridad, revises estos 5 puntos que te dan sentido como líder, ¿sí? Entonces, el primero de ellos es el sentido de identidad. ¿Ok? Ya todos tienen por ahí sus tablitas, ¿verdad? En este sentido de identidad, la pregunta que te tienes que hacer es ¿quién soy? Y esta pregunta de ¿quién soy? Quiero que tengas pistas de ella sobre qué valores son los que te representan. Ahora te invito a que escribas 3 valores que tú crees que te representan y escribe también otros 3 más que las otras personas te hayan dicho que lo eres, ¿no? Por ejemplo, que te digan, es que tú eres una persona súper honesta, ¿no? Pero tú, aparte, tú dices, yo soy una persona súper disciplinada. Entonces tú escribes los valores que tú consideras de ti mismo y de ti misma y lo que te han dicho otras personas. Esta identidad también se forma a través de las creencias que tú tengas, ¿sí? ¿En qué crees? Y esta identidad también es sobre tus fortalezas. ¿Cuáles son todos tus talentos, tus dones que tú puedas compartir? Entonces, ya que tienes identificado esto, haz en tu tablita, en un dibujo o un símbolo, cómo representas esta identidad, enfocándote en valores, creencias, fortalezas, áreas de oportunidad. Sobre esto enfócate en tu dibujo, algo que te represente. Sí, dices, no soy muy bueno dibujando, muy buena dibujando, no importa. Aquí lo que importa es que más bien desde una idea lo puedas como abstraer, este concepto. Y después que tengas tu dibujo, te invito a que esto que acabas de trabajar en este primer punto, lo trates de sintetizar en una sola palabra, ¿sí? ¿Qué palabra es la que te representa? Ya que tengas esta palabra, pon una frase corta de lo que hayas trabajado en este primer punto de identidad. Es el primer sentido, ¿sí? Acuérdense que esto no es para encasillarnos, sino al contrario, desde lo tuyo, desde tu autenticidad, ¿cómo te vas orientando a estos 5 sentidos? Ya que tengo este sentido, me voy al sentido de trascendencia. Y en este sentido de trascendencia la pregunta es, ¿para qué existo? ¿Sí? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu para qué poderoso que cada mañana te hace que te levantes? Y en este para qué existo está muy de la mano con cuál es tu legado que quieres dejar. Piensa, el día que ya no estés en este plano, ¿qué te gustaría que diga tu epitafio de ti? Y entonces piensa en una frase corta que te gustaría que el epitafio diga de ti, que obviamente va muy relacionado a tu legado y va muy relacionado a lo que hiciste día con día y que fue tu para qué poderoso de despertar cada mañana. Entonces aquí es lo mismo, piensa en un dibujo. Si necesitas pausar el video para hacer tu actividad, hazlo, pero haz tu dibujo, tu símbolo que represente esta parte, luego ponlo en una palabra y luego te invito que lo sintetices en una frase corta, pero que sea profunda sobre el sentido en el que estás trabajando. ¿Para qué existo? Ese es el sentido de trascendencia. Luego tenemos el sentido de dirección. En este sentido, es cómo me quiero construir, ¿sí? Este cómo me quiero construir es desde cuál es mi visión en la vida. Aquí en ese sentido de dirección, pues bueno, también te invito a que hagas algo diferente, aparte de lo que estás trabajando en la tablita. Piensa en esa visión, en ese objetivo de vida que tienes y te invito a que puedas escribir una pequeña estrofa de una canción con tu visión. ¿Por qué? Porque de esa manera tú va a ser más fácil que lo recuerdes, lo tararees y cada día que tú necesites recordar tu sentido de dirección, puedes recordar esa canción que hiciste el día de hoy. Muy bien. El otro sentido es el sentido de accountability, ¿sí? El sentido de accountability, bueno, primero, todos tenemos claro que es accountability. Accountability es la capacidad de cumplir planes,
de cumplir objetivos, obligaciones, compromisos, y es ser responsable con los resultados. Y este sentido es bien importante. ¿Por qué? Porque este sentido es el que nos cambia a un plano protagonista. ¿A qué me refiero? El plano protagonista es aquel persona que es responsable, con H intermedia, sí, con H intermedia, no es una falta de ortografía, pero esta responsabilidad con H intermedia se refiere a la habilidad de responder ante una situación. ¿Cuál es tu habilidad de responder ante una situación? ¿Culpar a otro? ¿Ponerte en una zona víctima? ¿O tú qué acciones tomas desde tu círculo de influencia para poder hacer algo? ¿Sí? Entonces este sentido es bien importante porque entonces ¿qué tanto me estoy responsabilizando o corresponsabilizando de los resultados? De mis resultados de mi trabajo, de mis resultados de mis calificaciones, de mis resultados en relaciones interpersonales, de mis resultados como país también incluso, ¿no? Y aquí en este sentido de accountability, entonces dijimos que es poner tu parte protagonista. ¿Cómo soy corresponsable a? ¿Cuál es mi habilidad de responder ante una situación? Muy bien, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Trabaja en tu tablita para que vayamos identificando nuestros sentidos en este modelo de DNA, ¿ok? Ahora vamos a pasar al último, que es el sentido de congruencia. Este sentido de congruencia se refiere principalmente a si eres congruente con los otros 4 sentidos, o sea, si hay congruencia en tu identidad, o sea, cómo es tu valor, o sea, tus valores, porque imagínate que tú digas, no, mi legado es que yo quiero ser muy colaborativo con los demás, yo quiero construir, quiero compartir, pero dentro de tus valores no está esa parte de solidaridad, ¿sí? Entonces vas a decir, bueno, pues no es muy congruente, y en parte de tu visión tú me dices otra cosa. Entonces aquí en este sentido de congruencia te invito a que le des una revisada a lo que has trabajado en los otros 4 sentidos. ¿Están alineados? Tú respóndete esto, ¿están alineados? Sí coinciden mis creencias, mis valores, mis fortalezas con lo que quiero dejar. Sí coinciden con esa visión que tengo, cómo me quiero construir. ¿Coinciden con ese sentido de accountability que tengo o no? Entonces, esta es una parte muy importante para que hagas una revisión de alineación. ¿Por qué? Porque si esto no está alineado, pues tú mismo te vas a boicotear y entonces pues vas a ser una persona o vas a ejercer un liderazgo como muy confuso, porque vas a decir una cosa pero vas a hacer otra y vas a exigir otra, y entonces las personas no te van a entender, ¿sí? Y si las personas pues no te entienden, ¿cómo te van a seguir? Entonces la congruencia es bien importante también para que como líder puedas inspirar a otros. ¿Por qué vas a inspirar a otros? ¿Cómo vas a persuadir en otros? Porque van a ver esa congruencia en ti. Tú no sigues a alguien que no ves congruente o que no admires. Tienes que tener ese sentido, esa chispa de enamorar, pues, y desde tu originalidad, repito, porque acuérdate que esto es como tu código genético, es desde lo tuyo, pero que sí esté alineado. Lo mismo tuyo, ¿ok? No de que esté alineado con, hay otro líder que yo admiro o otra líder que yo admiro, no. Es sobre ti mismo, es sobre ti misma. Entonces, aquí también, en este sentido de congruencia, es responderte, ¿soy íntegro? ¿Soy íntegra sobre esta misma alineación de mis otros 4 sentidos? Y ya que tengo esta parte de los 5 sentidos de mi modelo DNA, este es el primero. Voy a revisar con mi organización. Y dentro de la organización o dentro de tus equipos de trabajo, ¿sí? Si tú dices, oye, pero es que yo no estoy dentro de una empresa, pero a lo mejor estás dentro de una asociación civil, de una fundación, de un equipo de trabajo en tu escuela, ¿sí? O sea, estás empezando un proyecto con compañeros, entonces ellos son tu organización. La segunda es
estos 5 sentidos dentro de tu organización, ¿sí? ¿Cómo vive tu organización el sentido de identidad, de trascendencia, de dirección, de accountability y de congruencia? Entonces aquí son estos mismos 5 sentidos, pero escalados a la organización. Aquí estoy escalado y concentrado, en mi persona, y aquí estoy escalado en un grupo, ¿ok? Y luego, la tercera parte de este modelo es la alineación. Esa alineación es cómo voy a alinear lo personal con lo grupal. Por eso le voy a poner aquí 5 más 5. ¿Cómo voy a integrar, alinear y hacer congruentes los 5 sentidos que tengo a nivel personal con mis 5 sentidos a nivel organización? Y cuando trabajas este modelo te sirve como una brújula para que tengas esa visión de hacia dónde quieres ir. Desde lo personal hasta el grupo en el que te estás desenvolviendo. Entonces, esto tiene mucho sentido porque luego tú dices, pues aquí lo tengo muy claro, pero entras a un equipo y como que tambaleas y revisas. Y entonces aquí a lo mejor su pregunta puede ser, oye, pero si en un trabajo entonces nuestros sentidos no son congruentes o no están alineados o empatados, ¿voy a renunciar? Bueno, esa respuesta ustedes mismos y mismas la responderán, porque en mi caso, cuando me ha tocado contratar equipos de trabajo, personal para integrarse a mis equipos de trabajo, pues siempre que les hace un periodo de prueba, yo les explico esta parte. O sea, no nada más es de que tú estés a prueba para ver si funcionas dentro del equipo. Es también que tú veas si tú te sientes alineado e integrado al equipo. O sea, la prueba, el periodo de prueba va de los 2 sentidos, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante revisarlo y es el modelo que les quiero compartir el día de hoy porque va alineado con esta parte de la cultura. Y si ustedes le dan su nivel o su lugar que la cultura se merece, realmente tendríamos organizaciones más fortalecidas en este sentido. ¿Por qué? Porque la cultura se les invita a que no se vea como algo secundario, sino como algo principal, ¿sí? Incluso la cultura debería de ser parte de la ventaja competitiva de una organización, de un equipo de trabajo. Ok, entonces entendiendo esta parte del modelo, vamos a pasar a nuestro cuarto punto del día de hoy. En este punto yo les propongo, les invito con lo trabajado a revisar los compromisos entonces pues que tiene un líder o una líder. Entonces a esto le vamos a llamar los compromisos de liderazgo. Y estos compromisos de liderazgo también los vamos a ver en 3 ejes, ¿sí? El primero se refiere a una transformación hacia adentro, inside, ¿sí? El segundo se refiere también a una transformación hacia afuera. Y el tercero se refiere a una transformación en comunidad. ¿Ok? Y estos son compromisos. Porque si el liderazgo implica que puedas tener gente que te siga porque estás pues inspirándolos, estás motivándoles, los estás persuadiendo, pues eso genera un compromiso, ¿sí? Entonces por eso los compromisos del líder los vamos a manejar en estos 3 ejes. El primero, en transformación inside, o sea, hacia adentro. Tú como líder, ¿a qué te debes de comprometer? Contigo mismo, contigo misma, porque siempre lo digo, antes de ser un buen líder, necesitas ser una buena persona, ¿sí? Y por eso el aprendizaje, esto te invita a que estés en constante aprendizaje, ¿sí? Este aprendizaje entendido como que tengo o amplío mis campos de acción. Y esto es sumamente interesante
porque de esta manera tú sigues en esa postura protagonista y no víctima. Estoy en constante aprendizaje para ampliar esa zona de influencia, para ampliar esa zona en la que yo actúo, y entonces tengo más campos de acción. A eso me refiero con un aprendizaje insight. Después, el otro punto bien importante es la resignificación. ¿Cómo resignifico las cosas que marcan mi vida? ¿Cómo les doy un sentido opuesto positivo que me lleve a ese aprendizaje? ¿Sí? Una situación que pueda ser muy pesada, muy dura, muy trágica, ¿cómo resignifico eso? Es bien importante y es una habilidad y un compromiso que el líder tiene. O sea, tienes gente detrás de ti y entonces estás comprometido a esa cultura de cambio. Entonces, si estás comprometida a una cultura de cambio, tienes que trabajarte muchísimo, ¿sí? Otro punto importante es que trabajes y tengas alineados tus 5 sentidos que vimos en el modelo anterior. Entonces, aquí le voy a poner alineación de 5 sentidos. Y que te capacites, que te disciplines, que te ames, que te aceptes, que te adaptes a los cambios y que tomes retos, ¿sí? Es bien importante esta parte que dije de aceptarte, porque luego creemos que sí, ay, es que como soy el líder, esto, o sea, que caigas en una tensión y que creas que debes de ser perfecto. No te invito a que seas perfecto o a que seas perfecta. Te invito a que estés en constante aprendizaje, que estés en constante capacitación, que sí te ames mucho, porque si tú te amas vas a poder dar más amor a los demás y que trates siempre como personas a tu equipo de trabajo, ¿sí? Que no cosifiques a tus elementos de trabajo, pero que siempre más bien los personifiques. Eso es bien importante, porque si quieres ser un buen líder, tienes que tener un balance entre sí lograr objetivos, o sea, ser altamente eficiente, pero también profundamente humano, ¿sí? Y no cualquier líder suma los dos, porque otros se centran más acá, le dan más peso a y dejan de lado a la persona. Y no puedes dejar al lado a la persona, porque si la persona está bien, pues mejor trabaja y mejor se desenvuelve en sus ámbitos de vida. Y como compromiso de tu liderazgo, que ahorita lo vamos a ver en Outside, es que trabajes con las personas también, ¿sí? Toma retos, también un líder toma retos, o sea, un líder pues se va a arriesgar también en ciertas ocasiones. Pero todo esto porque lo ve como una oportunidad de aprendizaje. Muy bien. Luego, siguiendo así, vamos a ver la transformación hacia afuera. Esa transformación hacia afuera es bien interesante porque el líder tiene autoridad. Van a decir, ¿cómo que tiene autoridad? Pero en coaching llamamos autoridad esa capacidad para desarrollar personas. Entonces, lo principal que tú tienes como compromiso es desarrollar personas. ¿Sí? Tienes que desarrollar otros liderazgos. De hecho, es parte de tus métricas para saber qué tan buen líder eres. ¿Sí? La primera métrica que tienes para saber cómo va tu liderazgo es, pues, cómo estás cumpliendo tus objetivos. Si estás cumpliendo objetivos o no estás cumpliendo tus objetivos. Y la otra es, qué tantas personas estás desarrollando y formando como líderes. Esos son 2 muy buenos parámetros para que los vayas revisando. Entonces aquí la primera es que puedas desarrollar personas, que también las capacites, que las guíes, que las acompañes, que las desarrolles, ¿sí? Que les inspires y también que muevas a las personas. Y después vamos a ver en el último eje tu compromiso hacia la comunidad. Este compromiso hacia la comunidad me gusta mucho explicárselos porque aquí entendemos en el compromiso outside que vas a decir, oye, pues es hacia afuera, sí, pero aquí en el segundo va más enfocado como a tus personas cercanas, a tu equipo de trabajo, pero el de comunidad es hacia más, ¿sí? Y va a ser con personas que a lo mejor nunca has visto y les estás dando un taller, que no conoces y compartes algo con ellos, que nunca habías visto su rostro y
estás enseñando algo. A eso se refiere cuál es tu compromiso con la comunidad, cuál es ese compromiso de un enfoque socialmente responsable. Ese es el primero, tener un enfoque de responsabilidad social, un enfoque de sostenibilidad, un enfoque de cuidado al medio ambiente, un enfoque de cuidado a la persona, ¿sí? Y aunque no te conozca tal vez, te veo como un prójimo y entonces puedo hacer algo y puedo sumarme a un proyecto que no te conozco directamente, pero que te voy a beneficiar directamente, ¿sí? Y entonces esa parte aquí lo más importante es ese compartir con tu comunidad. Bueno, entonces nada más como para resumir esta parte de los compromisos de liderazgo en los 3 ejes, hay que tomar en cuenta que la transformación inside es esa resignificación, ese aprendizaje, esa aceptación, ese amor, esa alineación con tus 5 sentidos. Outside va a ser ese compromiso que tú tienes para desarrollar a más personas, para guiarlas, para acompañarlas, para capacitarlas. Y en community es como tú vas creando esa red, ¿sí? Ayudando, compartiendo, enseñando hacia los demás con un enfoque de responsabilidad social, sostenibilidad y de cuidado por el medio ambiente. Entonces, bueno, teniendo así ya claro hasta ahorita qué es el liderazgo, qué es cultura, cómo se relaciona la cultura con el liderazgo, cuál es este modelo de liderazgo basado en el DNA, ¿sí? Haciendo referencia a nuestro ADN, en 3 vertientes, cómo es tu DNA, cómo es tu organización y cómo es la alineación de los dos, y luego también revisando esos compromisos que te genera ser líder, ser una líder en 3 ejes, hacia adentro, hacia afuera y hacia la comunidad. Vamos a pasar entonces al último punto, que es la creación de equipos colaborativos, ¿sí? Si para ti realmente es importante crear equipos de trabajo colaborativos, pues ya tienes por ahí una guía para empezar de qué cultura entonces es la que necesitas desarrollar dentro del equipo para que esto se dé. Es muy importante primero hacer la diferencia que no es lo mismo trabajo en equipo que trabajo colaborativo. El trabajo en equipo va enfocado cada uno de los miembros en hacer su parte, en cumplir con su tarea, pero hasta ahí. No ven la meta general o la meta global como un compromiso de todos. En cambio, el trabajo colaborativo sí. El trabajo colaborativo no se enfoca en la tarea o en la parte que le corresponde a cada uno o a cada una, sino en el objetivo que tienen que lograr como equipo o como organización, ¿ok? Entonces, partiendo en esto, vamos a diferenciar que para tener un equipo de trabajo va enfocado en una tarea y ya. Pero en el colaborativo, entonces se requiere de procesos sociales. ¿Cuáles son estos procesos sociales para que se pueda dar el trabajo colaborativo? El primero es el liderazgo, ¿sí? El liderazgo, como ya lo hemos estado trabajando. Segundo es una toma de decisiones. El tercero es la comunicación. El cuarto es cómo manejas esos conflictos, cómo tienes ese trabajo el trabajo colaborativo con tu equipo inmediato, y luego cómo es el trabajo en red, o sea, haciendo más pequeños equipos o diferente. En una empresa, por ejemplo, cada área, en lo individual esas áreas sería un equipo de trabajo colaborativo, pero ya la interrelación de todas las áreas de la organización ya se consideraría un trabajo en red. Entonces ya partiendo de esto voy a borrar aquí para continuar ya aquí con el último punto, perdón, el quinto, del trabajo colaborativo. Entonces, es diferente el trabajo en equipo que el trabajo colaborativo, ¿sí? Bueno, ¿qué necesito trabajar yo como líder para generar equipos de trabajo colaborativo? Bueno, lo primero ya vimos es que no va enfocado en una tarea, sino en procesos sociales, que son estos 6 que les decía: liderazgo, toma de decisiones, comunicación, manejo de conflictos, trabajo colaborativo y trabajo en red. Entonces, no me enfoco en la tarea, sino en esos 6 procesos sociales. El segundo es que tengo que tener una visión compartida. Esto es bien importante, porque si tú como líder del equipo solo tú sabes
sabes a dónde quieres llegar, pues qué padre. Y luego, ¿quién te va a seguir? Si quieres tener un equipo de trabajo colaborativo, todos los miembros del equipo deben de estar involucrados con los objetivos, con la visión, ¿qué quiero lograr? Porque entonces eso, para empezar, le da más sentido a lo que ellos están aportando, ¿sí? Les da un sentido más profundo de pertenencia y de identidad, y al mismo tiempo saben hasta dónde se tiene que llegar, y entonces ahí no me quedo solamente en una tarea, sino sí voy más allá porque sé hacia dónde nos dirigimos. Entonces, tener una visión compartida es bien importante, y si se te pasa realmente compartirles toda la visión, de hecho, un líder, cuando tú trabajas en equipo colaborativo, pues tú vas con cada uno de ellos y entre ellos van trazando las metas, ¿no? O por áreas van trazando las metas, y entonces trazándolas en no más de una cuartilla, que sea algo muy sencillo de repasar, y hay por ahí una regla que se llama de manager al minuto, que uno de sus tips es que tus objetivos sean de un minuto, ¿sí? Que no te lleve más de un minuto, leerlos o repasarlos diariamente. Bueno, y el tercer punto va a ser identificar a tu equipo. Identificar al equipo. Esta parte de identificar al equipo va en dos vertientes. La primera es, ¿se acuerdan que cuando vimos la evolución del concepto de liderazgo, llegamos a un punto que hablaba del liderazgo situacional? Sí, este liderazgo situacional, o de las teorías de contingenciales, esta contingencia del coronavirus, contingenciales, nos decía que va a estar basado en la madurez psicológica y en la madurez laboral del colaborador. Entonces, es por eso que ahora vamos a ver la siguiente tablita, en donde se puede dividir o identificar a todas las personas de tu equipo de M1, M2, M3 y M4, ¿sí? Un M1, ¿cómo vas a saber quién cae en M1? Un M1, ya que tenemos estos puntos, voy a borrar ahora por acá. Vamos a poner M1, M2, M3 y M4. Y así se nos va a hacer más sencillo. Un M1 en tu organización es una persona que no quiere y que tampoco sabe, ¿sí? Aquí el querer es de su madurez psicológica y el saber es de su madurez laboral. Entonces aquí tú dices, bueno, ¿y para qué voy a querer a alguien en mi equipo que ni sabe, pero tampoco le interesa saber? ¿Sí? Porque no quiere. Un M2 es una persona que sí quiere, que tiene toda la actitud y la disposición de aprender, pero no sabe, ¿ok? Y esto se puede considerar un M2 a personas que se van integrando a los equipos de trabajo. Un M3 es una persona que sabe mucho, que tiene todo el dominio en su área, pero que tiene un problema de actitud, que ya no quiere, que ya no tiene tanta disposición. Luego tenemos el M4. El M4 es aquella persona de tu equipo que sí quiere y que sabe y domina sus funciones. Ahora, ¿para qué me serviría a mí identificar si en mi equipo tengo M1, M2, M3 y M4? Bueno, porque de acuerdo a esta teoría, tú vas a ejercer un estilo de liderazgo distinto con cada uno de ellos. Por ejemplo, bueno, primero es bien importante identificar a qué se refiere con madurez psicológica. Bueno, la laboral es si conoce y domina sus funciones y si tiene buenos resultados. Si a estas dos preguntas respondes que sí, se considera que tiene madurez laboral. Si a alguna de ellas dices esta sí y esta no, se dice no tiene madurez laboral. Y la madurez psicológica son en 5 vertientes. La primera, entrega a tiempo y con calidad lo que se le pide. La segunda, hay concentración y orden en las tareas. Luego, tiene disposición de colaborar. Trata correctamente a sus compañeros, a los demás, y en general su actitud es buena. Si por lo menos de estas 5 a 3 me dices que no, se le considera que no cuenta con la madurez psicológica la persona de tu equipo. Bueno, entonces ahora
hay que identificar cómo va a ser mi estilo de liderazgo con un M1 y un M2. Aquí los vamos a juntar. Con un M1 y un M2, acuérdate que no saben, entonces tú les tienes que enseñar. Primero, les tienes que modelar con el ejemplo. No les vas a decir, oye, aquí no se puede comer en la oficina, o en el equipo de trabajo no podemos hacer esto, y tú lo haces. O sea, no, a un M1 y a un M2, tú tienes que enseñarles primero con el ejemplo. Segundo, tienes que mostrarle interés, pero interés de la persona, pero un interés auténtico. ¿A qué se refiere este interés auténtico? Pues que no se vea fingido, o sea, que sea algo que en verdad quieras saber. Si sabes que tiene hijos, si sabes que es su novio, su novia, no sé, algo que te salga pues y que no se vea actuado, porque pues si no pierde sentido y las personas se dan cuenta de ello. El otro, bueno, enséñale cómo se hacen las cosas, luego delega, supervisa y retroalimenta. Es bien importante que estés dando retroalimentación a un M1 y a un M2. En general a todo tu equipo, pero aquí es muchísimo más importante porque acuérdate que apenas están aprendiendo a hacer las actividades que le estás delegando como equipo. Entonces, un M1, modelo con la conducta, muestro interés genuino por la persona, enseño, delego actividades, pero, o sea, ese delegar, pues tienes que realmente aplicar la técnica correcta de delegar, porque si tú delegas pero no le das seguimiento, pues sí, o sea, se pierde, ¿no? Por ahí hay una frase que no voy a decir ahorita aquí, pero si una tarea dada o una orden dada no supervisada, pues se la lleva, ¿verdad? El viento. Entonces es bien importante que se le dé seguimiento cuando delegas. Luego supervisa, ¿verdad? Darle seguimiento y retroalimenta. Esto es para M1 y M2. También es importante que para el M1 y el M2, pues bueno, acuérdate, la técnica demostrativa. Te muestro cómo se hace, lo haces y te veo, y luego lo haces tú y te retroalimento, ¿sí? Para un M3 y un M4, bueno, aquí se dice que el estilo de liderazgo es más autocrático, si así se quiere decir, ¿no? Porque tienes que estar más presente y diciendo, y muy conciso también. En un M3 y en un M4, como el M3 en lo que tienes un problema de actitud, tienes que darle confianza, bueno, primero acercarte, conectar con la persona y saber qué tiene por ahí guardado, qué es lo que a lo mejor de una promesa que no cumpliste o algo que le molestó, algo que lo hirió. Entonces, como tener esa conexión con la persona para que realmente sepas el por qué ya no quiere, o ya se aburrió, o nunca se le celebró algún logro, no sé, ahí se tiene que revisar. Tú como líder lo tienes que hacer. Y el M4 como sí sabe, al M4 no lo estés hostigando y diciéndole, oye, ya lo hiciste, oye esto, oye. No, el M4 tiene muy claro lo que tiene que lograr y tiene toda la actitud y la disposición. Entonces a un M4 se le aplica el laissez-faire, o sea, solo pídele los resultados. No estés, oye, el reporte, o sea, si ya la persona sabes que es cumplida, le quedaste de que el reporte te lo tenía que enviar a las 4, pues a las 4 la persona sabes que te lo va a enviar, ¿sí? Si algo pues pasa, algo extraño, pues ahí sí te acercas, pero a un M4 solo pídele resultados. Es más de acompañamiento, porque al final tú como líder, tu compromiso es que todos lleguen a ser M4, porque acuérdate que uno de los compromisos es desarrollar personas. Entonces es llevar M1, M2 y M3 a que sean M4, ¿sí? Eso es para trabajos colaborativos. Y bueno, y con esto prácticamente estaríamos cerrando. Te estoy compartiendo también un test de un Tetramap para que lo apliques y veas también cuáles son las personalidades que tienes dentro de tu equipo, y también te dejo la tablita de evaluación de los miembros de tu equipo M1, M2, M3 y M4, ¿sí? Para que lo revises y lo puedas aplicar. Entonces, yo nada más cierro, ya habiendo visto esta parte de liderazgo, cultura, la relación entre los dos, el modelo de VNA+3, los compromisos de liderazgo en 3 ejes y equipos de trabajo colaborativos.
pues cierro preguntándote, ¿por qué te considerarías tú un líder o una líder? ¿Sí? ¿Para qué quieres ser un líder o una líder? Esto es súper importante, tu para qué. ¿Y cuál es el impacto que quieres lograr siendo líder? ¿Cuál es esa cultura de cambio que quieres permear en la sociedad? Y bueno, yo te puedo decir que yo sí me considero una líder, que yo me trabajo, acuérdense ese compromiso inside, y también desarrollo personas, tengo este compromiso outside, y también pongo mi ser en el hacer, en todas las actividades que hago también con la comunidad, y por eso me considero una líder, porque trabajo por cambiar una cultura en donde realmente tengamos más ese enfoque solidario, ese enfoque comunitario, ese enfoque de responsabilidad social. Por eso me considero una líder. ¿Y tú? Quiero que me lo compartas y que me digas cómo te vas después de trabajar en este taller, qué te llevas y a qué te sientes comprometido y comprometida con la información que te llevas el día de hoy. Porque acuérdate, tener conocimiento genera compromiso, ¿sí? Porque ya no puedes decir que no sabías. Entonces compárteme cuál es tu compromiso que te llevas tú con este taller, y estaré leyendo sus retroalimentaciones, sus comentarios que me hagan llegar de las actividades también que realizaron. Muchas gracias.